Suscríbete y participa en nuestras... Señores, gracias por mantenerse en el chin de Caoba TV Radio, el chin de Caoba TV Radio. Mira, fuera del aire, seguimos la conversación de la trabajadora doméstica y estuvimos hablando de algunas cosas. Y sin mencionar el nombre del negocio, Hodge me mencionó un amigo nuestro, muy amigo, que él vende comida, igual que en otros sitios que venden comida, que yo compraba mucho. Que no digo que no vaya a comprar, pero ese sitio en el malecón nada más tiene ciudadanos haitianos, ilegales. Pero pon ilegales primero que haitianos. Bueno, ilegales haitianos. Ahora me gustó. Ilegales para no pagarle seguro, no esto, no aquello. Yo compro un sitio, compraba mucha comida y un día veo una ciudadana haitiana. A mí no me molesta eso, porque a mí que después veo otra ciudadana haitiana, pero ahora el que pique el pollo también es ciudadano haitiano. Entonces yo me puse a hablar ahí y me di cuenta que son ilegales. Ya yo no voy y compro ya. Porque no solamente que porque son haitianos, que nosotros estamos apoyando la explotación humana. La gente no lo va a ver así, pero realmente eso es lo que está pasando. Y uno al mismo tiempo dice, bueno, porque ahí podía estar trabajando un dominicano. No, independientemente que podía estar trabajando un dominicano. Porque si eres un haitiano legal que paga sus impuestos y todo, tiene el Estado de Derecho. Sí, claro que sí. Eso es diferente. Pero nosotros aquí, apoyando negocios, que lo que tienen en la cocina a una mujer, que no le dan su labor, que no le pagan lo correcto, que la ponen a trabajar demasiado, porque es ciudadana haitiana, nosotros estamos apoyando la explotación humana. Y que no está tan bien, aunque no te guste mucho, y que ese puesto debería estar ocupado por un ciudadano dominicano con todas sus prerrogativas legales. Simple, es que eso es así. Y a veces decimos, pero no, oye esto, Rafa, porque la gente en los contextos se pierde. No, pero a los dominicanos que se fueron por la vuelta de México, que son ilegales, le dan trabajo. Sí, pero no lo tratan como los haitianos aquí. Si tú que estás legal y yo que estoy legal, si es a 12 pesos la hora, a ti te la pagan a 12 pesos. No te pueden pagar TCS porque tú no estás legal, pero te pagan tus 12 pesos. Si es de 7 a 9, tú sales de 7 a 9. Igual. No es que hayan algunos negocios que lo hagan, pero no la mayoría como hacen aquí, que no le pagan bien, lo explotan, lo maltratan, y encima de eso se está perdiendo una mano de obra dominicana que estudió, que se comporta y que tiene todas sus prerrogativas legales. Entonces, los mismos negocios chinos que venden picapollo, las mayorías tienen nacionales haitianos. Ilegales, ponme ilegales primero, porque que no quiero que le digamos que somos xenófobos, colonófobos. Pero es verdad que se dice. Feófobos. Porque estamos hablando de la ilegalidad. Sí, es la ilegalidad. El haitiano que tú maltratas más porque es ilegal. Porque ya el haitiano reclama su derecho aquí cuando está legal y cambia de trabajo. Incluso una de las grandes cosas que está pasando es que tú lo traes con visa de trabajo para sembrar cacao y al otro día están sembrando arroz. Si el del arroz le ofreció más. O si estaba en arroz se va para el cacao o a recoger café. Porque tienen una categoría diferente. Sí. Pero en el tratado de comercio, por lo menos a mí me molesta que los chinos, no solamente los picapollos, todas las grandes tiendas chinas, las tiendas chinas que están hablando que pagan impuestos, no, son ilegales. Que no sé qué pasó con el chino este que metieron preso el de No está suelto. No, señor. Hoy le están... no está suelto. Ayer le iban a poner medida de coerción. Sí, claro. Fue un video viejo que yo vi entonces. No, ese chino tiene... Oye, es que se pasó. Y eso hay que ponerlo. Aquí hay que tener cuidado con eso. Nosotros no estamos nada, porque así como no estamos contra los haitianos en per se, nosotros queremos que migración trabaje y cosas, pero no podemos maltratar a nadie porque sea haitiano. Tampoco tenemos que tener platos bonitos con los chinos. No, es la ley que queremos que se cumpla. Nosotros creemos que todo el mundo tiene que respetar la ley, porque nosotros, y allá sí es duro. Hay un dominicano en China que violándose la ley de China. Yo le voy a pagar a la representante de la comunidad china en República Dominicana, que es una persona muy dialogadora y muy bien. Yo le voy a pagar a $1 millón los dominicanos ilegales que hayan en China.
yo se lo voy a pagar a $1.000.000. Cada dominicano que ella me traiga ilegal que esté en China y que esté trabajando ilegal en China, yo se la voy a pagar para que ella vea Muy difícil. que no es igual y que no somos lo mismo y que el discurso es diferente. Entonces, hermana, no es tan complicado cumplir la ley. Si están con sus papeles, si te gusta a ti, que porque rinden más, perfecto. Igual que en Estados Unidos, hay trabajadores extranjeros que rinden uno más que otro. El dominicano le gusta rendir mucho, hay otros que son medio vagones, hay otros que le gustan los mexicanos, hay otros que le gustan los guatemaltecos, hay otros que le gustan los salvadoreños, los hondureños. Depende del tipo de trabajo. Entonces, tú lo prefieres, pero siempre que estén en regla. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que queremos de la tienda china. Le dimos espacio. Le dejamos que violen algunas cosas legales, como primero era con la factura, que no querían pagar impuestos. Después, en los furgones sabemos que pagan 4 furgones y meten 10. Eso lo sabemos, porque las mafias no se acaban en ninguna parte del mundo. Pero también en 4 sitios nos van a embromar. En los empleados, en el pago de impuestos, en la entrada de la mercancía y también no, así no, y la ilegalidad. Entonces van a perpetuar la ilegalidad. Amén. De que hay muchísimos chinos de eso que nada más tienen un permiso de entrada, que están vencidos hace más de 20 años toditos. Claro que sí. Pues toditos, la mayoría está irregular aquí en este país. Los chinos que hay aquí, la mayoría está irregular, con un permiso de 1 año, pero ya tienen 76 años y se han duplicado aquí. Que la comunidad china es buena. Y para tener otra cosa, mejor tenemos chino. El chino no, por lo menos no causa problema. No causa problema. Tú no eres un chino atracador, ni un chino ladrón, nunca te has visto. Bueno, un tigre que por casa que le decían el chino, pero era más prieto que Hawk, pero le decían el chino, porque tenía los ojos medio así. Pero no, pero es otro contexto. Tenemos que respetar las cosas. Bueno, ya ustedes lo saben, entonces el tema es bueno. Esos son de los temas que no terminan. Por eso es que yo tengo la idea y el deseo de que este programa, si estamos esperando que Víctor me apruebe. No, porque él es que sabe, él tiene mucho compromiso. ¡Aprobado! No, y vamos a traer los invitados aquí. Mañana viene la gente de fútbol y ese programa vamos a tratar de llevarlo aunque sea 2 horas, 1 hora con los anuncios. Y entonces lo pasamos en la noche. Mira, ahora mismo yo tengo material de una entrevista que me mandaron de Guido Gómez Mazara, que vamos a hacer un corte, la presentación, invitando a la gente que vean ese podcast y lo vamos a subirlo por Caoba. Ya ustedes lo saben, formalmente invitándole que vamos a subir un video de una entrevista que le hicieron a Guido Gómez Mazara y nosotros vamos a pasar por Caoba TV Radio para que lo tengan pendiente y lo puedan ver. Eso va a ser inmediatamente, lo vamos a subir ahora, para que usted vea una entrevista igual que este. Política Bluetooth está conectada. Bienvenidos a Política Bluetooth, el espacio donde, sin señales, esos cables que se perdieron entre una sociedad que ha venido evolucionando, pero con el compromiso cierto de poder tener una plataforma donde podamos tener conversaciones reales. Hoy tengo como invitado al doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo de Indotel. Con él hablaremos de Indotel y de muchos temas más. Guido, bienvenido. Gracias, pero lo muy importante es que yo no soy presidente de Indotel, que yo soy del barrio tuyo. Así es. Esa categoría más importante. ¿Cómo va la salud, la familia? ¿Cómo va? ¿Mucho trabajo? Sí. Una agenda fuerte. Sí, sobre todo porque nosotros estamos en una etapa que tiene mucho que ver con el tema de ampliar el concepto de conectividad significativa. Y eso implica que todo el territorio nacional tenga un nivel de cobertura efectiva. Ok, en ese mismo tenor, Guido, va a ser casi 1 año ya que tú asumiste el tema de lo que es la parte del Estado, la regulación de lo que son las telecomunicaciones frente a una sociedad que ha cambiado. ¿Tiene el Indotel la normativa ajustada a estos tiempos, el alcance, el impacto? ¿Está preparado el Indotel realmente para regular? Bueno, lo primero es que el marco legal de Indotel es obsoleto. Muy bien. En el año 1998 se produjo la ley.
Han pasado 27 años. Inclusive tenemos ya la propuesta que en el inicio de la próxima legislatura, en agosto, vamos a depositar una reforma. Hemos combinado al doctor Liscano, que es un colombiano consultor, y de parte de República Dominicana, José Luis Taveras, un abogado muy prominente que conoce la materia. Angélica Novoa, que debe ser la gente que más conoce el tema de regulación. Y para el tema constitucional, Naces Perdomo. Ya estamos en la etapa de combinar la opinión con todos los sectores, porque hay aspectos de la ley que evidentemente son obsoletos. Por ejemplo, la palabra internet no aparece en la ley. No. Lo que aparece es fax. Sí. Entonces, para que tú veas lo importante, lo importante de ir adecuando. Entonces, con ese marco, evidentemente tenemos un nivel de limitación. Lo que hace el Indotel es que utiliza el concepto de resolución, porque las características del consejo directivo le dan una facultad legal para emitir ese tipo de resoluciones. Pero no, nosotros necesitamos adecuar el instrumento. Y en base a eso, en base a las propias resoluciones que tú planteas ahora, hemos visto en los últimos días que desde el 2007 ya había resoluciones con el tema de lo que son el manejo que las prestadoras de servicio dan al tema de las líneas telefónicas, y un llamado muy alarmado que yo vi con el tema de la cantidad de líneas. El número andaba por 1.500.000. Ok, déjame explicarte. Por favor. Mira. Lo primero es que en una sociedad como la nuestra, el factor de las telecomunicaciones tiene un impacto, lo expresa en el PIB. Por ejemplo, el Banco Central hace un estudio anual sobre el comportamiento de la economía y dice que entre el sector de transportación y telecomunicaciones representan 1.8 del PIB. Muy bien. Eso genera empleos de calidad y terceriza empleos. Es decir, el sector de la telecomunicación es robusto. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en el caso actual? Nosotros emitimos una resolución que viene a llenar vacíos legales que comenzaron en el 2007, se reiteraron en el 2013 y llegó ahora. ¿Por qué? Voy al caso. El robo de celulares. Los comportamientos estadísticos en materia de criminalidad, tú conoces bien el tema, han ido en descenso. 100 celulares diarios. Exacto. Entonces, en los últimos 18 meses se han robado o desaparecido 54.380 celulares. 50% solo se reporta. En los últimos 24 meses. 18. En los últimos 18 meses. Solo el 50% se reporta, multiplícalo por 2. Sí. Entonces, eso significa que estamos registrando 100 teléfonos diarios robados y 3.120 al mes. Ahora, ¿cuál es el inconveniente en términos prácticos? Que como la política de persecución de la criminalidad tienen el tema de la trazabilidad, una herramienta importante, las SIM card, que no son malas, no son buenas, porque la industria del prepago es bueno, es efectivo, toca sectores populares. Hay un empleo informal. Claro. No estamos discutiendo eso es buenísimo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que el nivel de trazabilidad en la persecución del crimen se rompe cuando hay un uso vil de la SIM card. Yo me llamo Guido Gómez Mazara. Me paré en la Francisco J. Pinado en el colmado de Nando y perdí 200 pesos de la SIM card. Muy bien. Coloqué la SIM card, cometí un delito y cuando comienza la etapa de persecución yo voto la SIM card. Claro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El negocio, perfecto. Ahora, emitimos una resolución que es mucho más efectiva que las anteriores, porque las anteriores obedecían una coyuntura. Más robusta. Sí, que dice lo siguiente. Miren, todo ciudadano que vaya a la adquisición de una SIM card es obligatorio la fotografía y la cédula, combinada. Pero no está así en el contrato como tal. No, pero no se practica. No se practica. Entonces, para ejecutar eso le dimos un plazo de 30 días para que se pusieran en la ruta de la ley y sobre todas las cosas le dijimos, mira, la data, límpiala, porque eso nos da mayor capacidad. ¿Por qué eso pasa? Hay que explicarlo jurídicamente. Desde el año 2013 hay una sentencia del Tribunal Constitucional que impide al órgano regulador tener acceso a la documentación privada. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo soy usuario X de cualquier entidad H, yo no puedo, porque eso se llama privacidad de datos. Pero las prestadoras de servicio hacen uso a discreción de esos datos. Sí, lo que pasa es que cuando hay un evento criminal, el proceso comienza cuando el Ministerio Público requiere el auxilio ¿de quién? De una prestadora de servicio. Fíjate que hay un proceso que es lento,
porque la velocidad del crimen no tiene precedentes. Digo, la mayoría de los dominicanos son buenos, decentes, pero tenemos mucha gente creativa en materia criminal. Entonces, ¿qué le dijimos nosotros? Y nuevas fuerzas extranjeras ayudándolo. Limpian, ahí voy a esa información. Limpian la data, por un lado, establezcan la obligatoriedad, pero en tercer lugar, tenemos que tener mayor control porque el 85% de las SIM cards, ¿sabe cómo se venden? En las calles. Y el dato es cierto. Por lo menos en la capital del Gran Santo Domingo, el 40% de los vendedores, porque es una herramienta tercerizada, son extranjeros. La debilidad de ese esquema no podría residir un tanto en las distribuidoras, las representantes en los dealers. En los dealers. Porque acuerda que lo que hacen la prestadora de servicios lo que hacen es que tercerizan en un dealer. Y los dealers de allá entienden que como hay un proceso legítimo, que es el capitalismo, que es la competencia de vender, ellos lo que quieren es vender. A veces se saltan procedimientos. Y lo que ha hecho Indotel es decirle, mira, aquí hay una obligatoriedad. Entonces, frente a eso, nosotros hicimos la conversación con los ejecutivos de la prestadora de servicios. Están de acuerdo. No hay problema. Y vamos a encauzar en el marco de los próximos 30 días. ¿Cuál? Tú dices que la resolución del 2007, que dentro de las herramientas que el Indotel viene usando, ¿verdad? Para el tema de poder ir a la par con esta nueva realidad. Pero en este tiempo que le queda a este gobierno como tal, ¿tú crees que tengamos entonces un nuevo escenario en el caso de Indotel? Sí, nosotros vamos a pasar la ley con la gracia de Dios en la próxima legislatura. Eso. Y mientras tanto, la resolución de lo que hacen es encauzar la nueva legalidad que ha creado. Yo no tengo ningún tipo de dudas. Sobre esa realidad, Guido, una realidad distinta a la que cuando Indotel nació, ya hace varias décadas atrás, y tú misma lo dices, el Internet como concepto no estaba. Y hoy, frente a nuevas formas de comunicación, nuevas plataformas, todo lo que uno viene manejando, hay pocos espacios de formación. ¿Tú entiendes que realmente Indotel como tal puede evitar que este analfabetismo digital que uno procura no vuelva a reeditarse en algunas décadas? Bueno, lo que pasa es que Indotel, de conformidad con la ley, y vuelvo a la ley, no regula contenidos. El desafío que tiene Indotel esencialmente es reducir la brecha digital. La brecha digital es una modalidad de inequidad social en el siglo XXI que impide que la mayoría de ciudadanos tengan acceso a esas herramientas de la transformación que se llaman las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio de Chile, República Dominicana y Brasil y estableció lo siguiente. El nivel de cobertura del país, perfecto. Ahora, el tema de la conectividad significativa, que es el carácter útil que se le da a la conectividad, tenemos problemas. Porque hay un tema de ingresos. Centros urbanos con mayor nivel de ingreso, bien conectados. Pobreza, exclusión, conectividad frágil. Ahora, la estructura de la ley lo que hace es lo siguiente. Usted es prestadora de servicio. Su eje fundamental en términos de inversión es la rentabilidad. Yo no le puedo decir a una prestadora, invierte donde no es rentable. No, porque su función es capitalista. Bueno, eso lo que tiene que hacer Indotel es suplir eso. ¿De qué manera? Bueno, con programas de conectividad. Nosotros inauguramos una licitación, se hizo cuando yo no estaba en Indotel. Pero yo creo en el principio de la continuidad del Estado. Y comenzamos en Buechío. ¿Por qué identificamos el sur? No tengo ni que explicarlo. Claro. Exclusión, pobreza, marginalidad. Y en Buechío, ahí fuimos con el presidente, conectamos 42 comunidades que implican 127,000 ciudadanos. Déjame traducirlo en un lenguaje del barrio mío. ¿Por qué eso es importante? Como tú dices, conectaron al nivel de servicio de las prestadoras. Sí. O sea, pero el ciudadano es el beneficiario. O sea, si yo vivo en Los Patos de Barahona y yo tengo un tío en Valencia, España, y el tío me mandó un iPad, yo no podía hacer mi tarea de la escuela porque no había conectividad. Ya la puedo hacer ahora. Todos los avances en ese mismo orden. Si hay un ciudadano que comete un acto delictivo en Miche y se va para Tabararriba, yo voy al destacamento y a tiro de un clic, porque hay una conectividad, yo tengo los antecedentes, si es prófugo. Entonces, ese mundo, evidente, lo que provoca es reducir la brecha digital porque permite que el ciudadano históricamente excluido tenga la oportunidad de usar esas herramientas. Ahora, esa conectividad implicó que estamos conectando centro de atención primaria, hospitales, oficialía de Estado Civil, escuelas. Porque ¿cómo tú puedes garantizar un proceso de transformación educativa cuando el 28% de las aulas
en esa área no estaban conectadas. Yo tengo un testimonio interesante. Hay un distrito municipal que se llama El Morro, no en Montecristi, en Elías Piña. ¿Qué hicimos nosotros con Starlink? Y también tenemos un acuerdo con Hispasat. Sí. ¿Qué hicimos? Bueno, como el despliegue de fibra óptica dificultaba la conectividad, lo hicimos de manera satelital. Entonces, ese señor del Morro que tenía su hija en Suiza, él no podía hablar con ella por teléfono porque ella no lo podía llamar. Él tenía que bajar al almacén y desde ahí que había conectividad, llamar a su hija. 4 kilómetros de su casa al almacén. O la niña que iba a la escuela primaria, si la prima le mandó también el iPad, no podía hacer la tarea. Bueno, ya la puede hacer. Para que tú veas que el esfuerzo de Indotel es visibilizar el concepto de la conectividad. Y en eso estamos trabajando. Guido, pero necesariamente más antena no significa, aunque transmita la sensación y la edad de conectividad, pero no significa inclusión, porque de hecho, cuando, y lo has citado, el eslabón débil quizás en esa ecuación es el aparato como tal, porque citaste, por ejemplo, 2 ejemplos externos, el primo o el tío que mandó el aparato para que esa conectividad fuese aprovechada. ¿Han pensado ustedes quizás algún nivel de apalancamiento con el tema de la prestadora para que esos aparatos como tal en esas zonas rurales lleguen con algún nivel de facilidad? Sí, es un tema de acceso, ¿no? Claro. Lo que sí estamos haciendo nosotros es generando, en coordinación con el Banco Mundial y con el BID, políticas de fomento y de inclusión digital. Excelente. El concepto se llama alfabetización digital. Nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo. ¿Por qué lo hicimos en el Gran Santo Domingo? 34% de los pobres en el país están en el Gran Santo Domingo y en la capital. Ya no es el sur. Los sureños no dejaron de ser pobres. Sí. Fue que la pobreza se mudó para acá. Exactamente. Lleno de expectativas, se desplazan de sus lugares de origen, llegan aquí con la ilusión de que los centros urbanos representan más oportunidad. Bien. ¿Qué pasó? Que la madre soltera, ¿verdad? Tuvo el primer hijo, tuvo el segundo, no genera un empleo directo y nosotros lo hemos habilitado dándole financiamiento por 2 años del servicio, telefonía gratis y sobre todo la cosa, iniciar una etapa de que ellas puedan emprender por un lado y alfabetizarlas tecnológicamente. Mira qué fácil. La transacción bancaria. Mi querida amiga, no hay que ir al banco. Yo te puedo hacer su transacción bancaria por esa vía. En segundo lugar, el muchacho es estudiante de primer año de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nada, no hay problema. Tú puedes garantizar la inscripción y el acceso a las notas de manera virtual, de manera digital. O sea, ese es el tipo de cosas que nosotros estamos empujando en la gente. Creo que ahí, debo ser justo, las prestadoras se han portado muy bien. Muy bien. Y ellas están conscientes de que para el nivel de rentabilidad, el ecosistema... Claro, hay que ampliarlo. Hay que ampliarlo. Guido, gracias por continuar acá en Política Blue. Nosotros, decía yo, tenemos hace un tiempo, cambiando a un tema muy distinto al que tocábamos de manera institucional, que quizás la amenaza externa más fuerte que hemos tenido, incluso a pesar de la guerra de Ucrania que nos afectó económicamente, pero una economía, aunque con sus bemoles, pudo avanzar. Incluso ahora mismo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que nos enredó entre la pata de los caballos, los aranceles, y salimos multados con un 10. Quizás Haití es una latente amenaza que ya se desborda hacia República Dominicana. Nosotros hemos visto esfuerzos desde Indotel con el tema de soberanía 4.0, porque parece como tal que ya no solamente es el choque migratorio, sino también un choque cultural, porque lo que pretende, y es bueno que ahí no se edifique, soberanía 4.0 como tal es quizás resguardar la identidad nacional. Correctísimo. Mira, lo primero es que toda persona que está en una posición pública o que interviene en el debate, yo siempre creo que debe apelar a su contribución o a la discusión sobre los aspectos estadísticos. Aquí se habla mucho de todo, pero no se tiene una fundamentación estadística sobre los temas. ¿Qué hicimos en Indotel? Nosotros pagamos un estudio sobre el tema de las interferencias y qué está pasando en las 7 principales provincias de la línea. Por el lado de la línea y por el lado del sur. Todo lo que es el concepto de línea fronteriza. Bien. ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales? El primero, el nivel de interferencia, altísimo. Pero el segundo, una disminución del mensaje
dominicano en esas áreas. Te lo voy a explicar desde el punto de vista técnico. Bueno, ¿por qué las emisoras son frágiles allá? Son frágiles porque del otro lado no tenemos un interlocutor. Y como no hay un control en el espectro radial, pasa el nivel de interferencia que tenemos. Ahora, de este lado, una emisora en Duvergé, en Hondo Valle, en Vengan a Ver, en Partido de Jabón, es el típico instrumento que la mano del gobierno en términos de política de comunicación y publicidad no le ha llegado. No. En los últimos 20 años solo el 5% de la inversión publicitaria ha llegado a esa línea. A todo el ámbito fronterizo hablo. Donde más se necesita. Claro. Entonces, con esa fragilidad, el espíritu de la identidad nacional se limita. ¿Por qué? Porque hay una lógica normal que en la zona fronteriza el trasiego de ciudadanos construye un referente extranjero. Claro. ¿Qué hacer? Entonces, autorizamos en el Indotel los temas de potencia para que las emisoras operen con el nivel de potencia requerido. Generamos el financiamiento. Porque, bueno, párate, qué sé yo, en Montecristi. ¿De qué vive una emisora en el casco urbano de Montecristi? Del empresario local, exacto. ¿Verdad? Del alcalde, pero eso no la hace rentable. No. Entonces tú no puedes pretender que una línea de soberanía radial penetre con la energía que uno quiere con la fragilidad financiera. ¿Tú tienes el número de emisoras que están en esa franja? Sí. ¿Cuál? ¿Por dónde anda? 62 emisoras. 62 emisoras. En las 7 provincias. En las 7 provincias. Entonces, hay puntos como Pedernales, donde el nivel de interferencia es 70%. Sí. Sin embargo, en partido, 44%. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Venga, buscamos al maestro Ramón Orlando, que lo tengo que dar la generalidad de él y apoyo y familia. Háganme una programación musical. Buscamos al maestro Iván Gatón. Hazme los mensajes históricos. O sea, la gente de la frontera debe saber en un mensaje de 2 minutos qué fue la guerra de la restauración. Claro. Y mantenerlo sistemáticamente ahí. Y todo el informe periodístico es Ramón Colombo. Entonces, eso es importante, porque es una manifestación de restaurar el espíritu de lo nacional. No manipular el concepto de lo dominicano, no, restaurarlo. Yo estuve en Hondo Valle y escuchaba más música compa que dominicana. Yo no estoy en contra de la música compa. Pero Juan Luis Guerra tiene una canción Mal de Amor que fue compa. No es eso. Lo que estamos diciendo es que las opciones que tenemos que presentarle a la gente nuestra es esa. Y sobre esa base los resultados han sido buenos y el factor recursos económicos está resuelto de aquí a diciembre y en el POA del año que viene. Porque hay que sistematizar. Ahí vamos bien. Y conjugar eso con el tema en las escuelas de esa área. No, ahí voy en el segundo nivel. El segundo nivel de eso es una coordinación que hay con el Ministerio de Cultura y Educación para provocar competencias interprovinciales sobre valores culturales. Por ejemplo, ¿cuál fue mi primer encuentro con la realidad fronteriza? Bueno, cuando yo me portaba mal, que casi era siempre, siendo un niño, en la J. Peinado mi mamá me dejaba de castigo y su referente autoritario era una chancleta samurái. Y me decía, ok, el masacre se pasa a pie. Freddy Pastor Castillo. Entonces yo tuve conciencia del tema fronterizo. Bien, no hay problema. Después leí un libro de los papeles de Pablo Mamá. También lo leí. Entonces yo me iba introduciendo en el mundo de la realidad fronteriza. Después, por mi oficio, me fui. Y hay tantos elementos distintivos que van desde el chacá que tú te comes en San Juan de la Maguana y el chenchen. Para ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esos territorios, por la misma característica de poca productividad, han sido abandonados. Y ocupados por... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se desocupa, alguien llega a cubrir esos espacios. Entonces, la ofensiva de nosotros es generar ese tipo de competencia. Por ejemplo, el estudio dice que hacia el lado de la línea noroeste, la fortaleza musical es la música típica. Es verdad. Y hacia el sur, la bachata. Hemos hecho un acuerdo con Amaury Sánchez, que es viceministro de Cultura, pero es un músico clásico, para combinar el bachaclásico con el tipiclásico. O sea, es llevar a la frontera
la música identidad, clásica, sí. porque la gente ha construido la idea de que lo clásico está lejos de lo popular. Eso no es verdad. Y unificar esos elementos. Llamamos a Ramón Orlando, por ejemplo. Por Ramón Orlando la gente se equivoca, pero Ramón Orlando es un músico clásico. The Bird. Sí. Músico clásico. Formado. Claro, ha hecho música popular para comer. Sí. Y como él, otros. Hay un joven acordeonista que se llama El Prodigio. Está equivocada. Ese muchacho es clásico también. Y con formación sólida. Exactamente. Entonces, el objetivo de nosotros es recrear una combinación de música, cultura, información y competencia en las escuelas. Guido, quedándonos en la arista del tema de lo que Soberanía 4.0 persigue como tal y lo que es el desborde de Haití, que incluso se visualiza en situaciones como esa, que uno lo ve como una nimiedad, pero no lo es. Nos gustaría saber tu opinión sobre la crisis haitiana y las implicaciones en la República Dominicana, partiendo primero de lo que tú manejas como la parte institucional, pero también vemos un rezago en lo que es la parte de aquel que hace política y está en el Estado, que no opina sobre temas que son lo que deciden la vida y la suerte de nosotros. No, pero no es mi caso. Yo no tengo temas prohibidos. Miren, la República Dominicana tiene 3 temas en lo inmediato, 2 de ellos acumulados. El primero, hay un requerimiento de orden arancelario de los Estados Unidos al país. Sí. Serio. Segundo orden, pero es el más importante, el tema migratorio. Que es el tema que incumbe más a los vecinos porque el 90% de los ciudadanos indocumentados en el país provienen de allá. Sí. Si hubiese sido Suiza, digo los suizos, pero son de ti. Y el tercer lugar, yo creo que el tema que es el impacto que habrá de generar en la economía mundial, la confrontación entre Israel e Irán. Ahora, el tema fronterizo, el tema haitiano. Mira, la República Dominicana no ha tenido la gallardía de asumir una propuesta respecto al tema de la frontera. La última vez que se hizo un ejercicio intelectual respecto al tema fue un debate entre Jean Price Mars, por un lado, y Manuel Arturo Peñavalle. Hay un libro que se llama La República Dominicana y la República de Haití, que es una visión crítica de lo que debe definirse en esa zona. Yo saludo que el presidente de la República, el expresidente Fernández, el expresidente Medina y el expresidente Mejía se hayan reunido para eso. Pero culturalmente en el país tenemos que construir la posibilidad de que los políticos fundamentales se unifiquen, definan un cuerpo de ideas alrededor de temas básicos. En este caso, la frontera. En ese mismo orden. Nuestra tragedia, la escasa inversión en el ámbito fronterizo. Y sobre esa base, las expectativas se disminuyen, los ciudadanos se desplazan para acá. Desplazamiento rápido. Otro componente. Y ese es el que más me perturba, porque la comunidad internacional no tiene una comprensión de la actitud, no es su problema. De la actitud de los dominicanos respecto a Haití. Si hay un país solidario con el caso haitiano, somos los dominicanos. Claro que sí. Somos los dominicanos. Lean la finanza pública en temas de la parturienta. Los últimos 10 años hemos financiado con 10 mil millones de pesos la parturienta, que comenzó 80-20, anda 60-40. Si yo me rompo un brazo en el hospital, qué sé yo, jugando basquetbol en el Harlem, y voy al hospital presbiteriano, a mí me cobran. Sí. Pero las características del sector sanitario aquí, que es de gratuidad, nos conducen a financiar un área, que es el sector salud, que necesita recursos. Pero tenemos ese tema ahí. ¿Qué ha pasado? Que el argumento en la comunidad internacional es que somos país que discrimina, estamos en contra de los hermanos vecinos, que practicamos cualquier tipo de exceso. Bueno, pero viene de la práctica de ese lobismo interesante e inteligente que hace la comunidad haitiana en el exterior, en las distintas embajadas, y le ha dado muy buen resultado. Sí, pero el trabajo de nosotros es desmontar eso. Exacto. Porque en la comunidad nos afecta. En ese sentido, yo creo que va a salir un resultado positivo de la reunión del presidente de la República con los 3 expresidentes. Yo lo que apelo es a la consistencia, al carácter permanente del tema haitiano, pero además asumir algunos errores institucionales. Si yo mañana me voy para España, por ejemplo, a buscar una visa Echen, en el consulado de España saben la capacidad de dar visa desde comienzo del año, Claro, tienen una sí, programación. una planificación. Claro. Entonces, vamos a poner límite a las cuotas de visado a Haití. Pero en ese mismo sentido, Guido, se entiende que esa planificación se basa en la necesidad que como Estado uno tiene.
y que se entiende que aquí hay sectores que el agrícola, construcción y mucho menor quizá el tema de servicios, el tema de la contratación de mano de obra haitiana. ¿Tu opinión con respecto a formalización? No, yo favorezco el cumplimiento de la ley 80-20. Yo favorezco el cumplimiento de la ley, porque no podemos construir solución de orden práctico pateando la ley. La pregunta que yo me hago, hoy los dominicanos cuando le crean las condiciones fuera del país, ¿no trabajan en la construcción? Claro que sí. ¿No trabajan en el sector agropecuario? Yo estoy casado con una puertorriqueña. ¿Y los dominicanos que trabajan en la agricultura en Puerto Rico? Muchísimos. Muchísimos. En España la mayoría de compañeros, amigos míos, que no han tenido adiestramiento y formación, se han dedicado al mundo de la construcción y le va bien, pero eso, porque hay condiciones. Eso obedece a una revisión de entonces de ese ajuste salarial que hace yo lo primero que dije fue que hay que mejorar las condiciones de vida. Eso hay que hacerlo. Pero, mi hermano, ¿quién ha dicho que los dominicanos no tenemos la destreza, la habilidad, la capacidad de trabajar esas áreas? Lo que hay que crear las condiciones para eso. Una seguridad social efectiva, una protección laboral efectiva, un salario efectivo. Yo creo en eso. Guido, me dijiste hace unos minutos que no hay tema vedado. Ninguno, yo no tengo vedado. Y me gustaría, partiendo ya escuchando tu visión con el tema de Haití, ya no como el tema de presidente de Indotel, tocamos soberanía 4.0, sino con el tema de un ciudadano que hace política. Tú tienes como referente lo que es el legado histórico de tu padre, que icónicamente la gente lo sitúa como ese líder revolucionario de izquierda, radical, pero tú, a diferencia de, transitaste el camino de la institucionalidad, el tema del derecho, te fuiste con lo que en el imaginario colectivo, en el momento que representaba el PRD como tal, el tema de la democracia, pero no asumiste la izquierda como tal, ¿no? ¿Por qué no asumiste quizá una izquierda 2.0 como con alguna opción de poder? Y vemos hoy, 2 décadas atrás, 1 década y medio, presidentes de izquierda que están en el ejercicio del poder y algunos salieron. Pero los componentes ideológicos no se transmiten por genética ni por el ADN. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Yo quiero decirle a ustedes que, por ejemplo, los hijos de Manny Mota no bateaban como él. No. ¿Verdad? Yo pienso que los hijos de Vargas Llosa no escriben como Vargas Llosa. Mira, la generación de mi padre fue el resultado de un contexto histórico totalmente diferente. Es un país que venía de 30 años de dictadura, que la figura fundamental de Manolo Tavares había impactado en la juventud y que Fidel Castro había demostrado que se podía tomar el poder por el método revolucionario. En esa época es que mi papá produce un proceso de vinculación con la práctica política. Sí. Pero yo soy de otra generación. Y yo creo inclusive que la visión de izquierda, porque yo ideológicamente soy socialdemócrata, y hay 2 visiones de izquierda, una que comparto y otra que discrepo. O sea, yo no creo en la concepción de izquierda decimonónica que representa Venezuela, su momento actual, o que representa Nicaragua. O sea, son caricaturas. Yo creo en un modelo social liberal, progresista, que respete las características del mercado, que fomente el crecimiento, el desarrollo de la economía, pero sobre todas las cosas apueste a reducir la brecha y la inequidad social, que es el principal obstáculo que tiene el modelo democrático. Ya las discusiones no se hacen sobre la base de aspectos ideológicos. Fíjate que lo que está pasando en el mundo es que están construyendo opciones electorales que sean garantes de resolver los problemas de la gente, del ciudadano. Ahora, hay referentes de carácter liberal progresista de izquierda que yo respeto y aplaudo. Michelle Bachelet, Pepe Mujica. Demostraron que tú puedes tener una consistencia ideológica e ir al mercado y hacer las reformas y las transformaciones. Lo que pasa es que hay una generación que vivió muy cargado por los componentes ideológicos. Tú no puedes transformar una sociedad si tú no generas los equilibrios indispensables entre los pocos que lo tienen todo y los muchos que no tienen nada. ¿Quién ha dicho que resolver los problemas de salubridad, de educación, de migración, de inequidad social es un tema ideológico? No, es un tema de ciudadanía ya. Porque el que vive en Vengan a Ver, lo que quiere es tener una mejor calidad de vida. El que vive en Miche, lo que quiere son ofertas de empleo efectivas. Pero el que vive aquí en la periferia de la capital, cualquier barrio, lo que quiere es seguridad. Eso no tiene ideología. Guido, el tema de la ideología como tal, tú dices que esa esencia quizás no está tan asentada ahora y
te mencionaba a tu padre como tal, porque fue en juventud que lo hizo. Fue en pleno apogeo de su juventud. Hoy, por ejemplo, tú tratas de buscar con la lupa esfuerzos que repliquen en ese mismo nivel, quizá con la misma edad, y es difícil encontrarlo. Porque se entiende que lo que combatió tu padre como tal, con el tema del sistema, todo lo que los partidos que no estaban a la tono con lo que la ciudadanía estaba demandando, al igual que hoy lo hace. Nosotros quizás hemos construido como punto cierto el tema de que los procesos electorales son más sólidos que antes, pero seguimos replicando las mismas necesidades que los ciudadanos nos piden. Entonces, frente a eso, frente a esta inmediatez, ¿cómo se construye un liderazgo sólido? Sobre todas las cosas apelando a la conciencia cívica. Mira lo que pasa, Ricardo. Si tú lees lecciones en La Pasión, nunca va a entender lo que yo voy en términos de número a referir. En las últimas elecciones, 46% de la población no votó. La desafección aumentó. Bien. Eso implica que nosotros somos una mayoría electoral en el marco de una minoría ciudadana. Y algo está pasando en los partidos políticos que no seducen, que no encantan. No tenemos los líderes fundamentales, Bosch, Peña y Balaguer. Repito, lo que hablaba de mi papá, otro contexto histórico. Sin embargo, los ciudadanos siguen reclamando las mismas urgencias, las mismas necesidades, porque cuando la gente decía, en la época de turbulencia política de Balaguer, no preso, no represión política, no exilio. Bien, el momento lo demandaba. La gente ahora lo que quiere andar tranquila por la calle, que no la atraquen, que no le roben. Entonces, cuando la gente decía... Pero un clima de paz debe de generar resultados también. Sí, claro. Entonces lo que estoy diciendo es que el gran desafío que tiene el modelo actual es que si no resuelve los problemas del ciudadano, se va a apostar lo que muchos llaman un outsider. Y en América Latina el fenómeno de los outsiders le ha hecho peor al modelo democrático dominicano. En este caso latinoamericano, pero en el caso dominicano puede tener efectos. Fujimori era un outsider. ¿En qué terminó eso? Chávez era un outsider. ¿En qué terminó eso? Mira por dónde va. Entonces, yo creo que en América Latina hay que hacer una reflexión interesante sobre cuál es el modelo que queremos. En el caso dominicano, si tú me preguntas a mí, ideológicamente, ¿qué tú eres? Socialdemócrata. Del punto de vista de la finanza pública, yo soy conservador. Del punto de vista de la finanza pública, yo soy conservador. O sea, yo creo que el gasto público hay que orientarlo de manera eficiente, en ese mismo orden. Del punto de vista de la concepción educativa, o sea, yo creo que el modelo económico, el modelo educativo y el económico dominicano hay que reformarlo. Comienzo por el educativo. Totalmente. Mira, el mercado laboral dominicano requiere más profesiones STEM que las profesiones tradicionales. Entonces, el modelo educativo dominicano, que creyó que con 4% del PIB iba a resolver el problema, no. Tenemos deficiencia en matemática, en lectoría, en formación. Que yo creo que aquí hay que generar toda una diseminación en todo el territorio nacional de escuelas técnicas. Para que ese mercado que requiera gente con destrezas en el mundo de las computadoras, encuentre cómo suplir su demanda, o en el mundo de las destrezas idiomáticas, vaya ahí. El tema de la economía. Yo te he dicho, yo soy un socialdemócrata, pero yo creo que hay que reformar, repito, la educación y la economía. ¿Cuál es el problema del crecimiento? La República Dominicana crece, sí, claro, 4%. El derrame. ¿Tiene proceso de control inflacionario? Sí, 3%. El nivel de ocupación en este país es el más alto en toda la historia, 5.6 millones. Y tenemos 127,000 dominicanos que tienen título de propiedad. Muy bien. Ahora, ¿dónde comienza el inconveniente? Que el modelo de crecimiento en América Latina y la República Dominicana, no es la excepción, es que concentra el crecimiento en pocas manos. El derrame. Y lo que hay que hacer es un esfuerzo para que eso se mejor distribuya entre todos los sectores. Salud. Bueno, el modelo de inversión en América Latina de la salud es 5% del PIB. Aquí es 2.6. ¿Hemos avanzado? Sí, pero nos falta. Otro aspecto. Yo no sé cómo la gente lo va a abordar, pero yo voy a decir la cosa que yo siempre creo y la defiendo. Mire, mi hermano, aquí tenemos que hacer un stop rápido sobre el tema de los altísimos niveles que hay de embarazo en las adolescentes. Si nosotros no atacamos como política pública ese tema, tú vas a profundizar el círculo de la pobreza. ¿Qué es una niña de 14 años embarazada? Tú le cortas su potencialidad académica, sí, claro, ¿verdad? No la adiestra para los requerimientos del mercado y profundiza el nivel de pobreza. Entonces, aquí hay temas que no le interesan a una parte importante de los políticos, porque no le interesan o porque no lo estudian, porque es otro problema, no lo estudian. Pero son los problemas del día a día del ciudadano. Y yo creo que el modelo democrático dominicano, cuando a mí me preguntan ideológicamente qué yo creo, por ahí es que yo ando.
¿Tú entiendes que la clase política dominicana ha gestionado mal el sistema que nosotros, que como democracia tenemos y que bien pudiese confundirse como con una electocracia? Por el tema de que cada 4 años asistimos formalmente al tema de la votación, pero luego de ¿a quién beneficia? Mira, era Juan Bosch que reiteraba. Juan Bosch, un hombre ilustrado, pero yo inscribo su pensamiento entre el concepto de un gran pesimista. Aquí existió un dominicano de sección que se llama José Ramón López, que fue el padre del pesimismo dominicano. Y yo creo que Bosch, como otras personas, pensaron en la inviabilidad del pueblo dominicano, desde su perspectiva. Lean la obra de Bosch, para que ustedes vean. Reitero, un dominicano de sección. Pero yo lo percibía como un gran pesimista, porque en coyunturas determinadas él nunca apostó al país. ¿Qué pasa con eso? Que él apelaba a un concepto, que aquí no había clase política. El gran problema de la política dominicana y de los políticos es que no tienen ideas claras sobre un proyecto de sociedad. Entonces, todos andamos en la búsqueda de proyectos individuales, postergando el espíritu de lo colectivo. Frente a eso, a mí no me gusta que me asuman como una persona elitista, porque yo no soy elitista ni durmiendo. Yo soy una persona que viene de un sector popular, nieto de una lavandera. Yo lo digo eso, ¿eh? La vida me puso en el curso de un proceso de preparación y tengo modestos conocimientos. El problema es que las tareas públicas en el país históricamente no han caído en las manos de mejor entrenamiento. Y como no han caído en las manos de mejor entrenamiento, el diseño de las acciones desde las posiciones públicas no prioriza el interés nacional. Prioriza intereses que de una forma u otra te empujan. Yo te pongo un ejemplo de sentido común. El tema de la seguridad social. En principio, cuando se concibió, tenía el interés de priorizar a los sectores más desposeídos. Pero quienes al final terminaron imponiendo lo que entendían. Otros. ¿Tú sabes por qué? Porque también hemos tenido exponentes de la clase política que en el tránsito de las campañas electorales hacen el contubernio. Pactan con esos sectores y cuando llegan al poder obstruyen la posibilidad del desarrollo del país. Sienta aquí a cualquier político típico y tradicional. No se atreva a decir eso. Pero todo el mundo lo sabe. Aquí hay que construir un país con todos. Pero para todos. Porque el problema es que tú construyes un proceso electoral, repito, que hace una mayoría que no es ciudadana, y después te alza con el santo y la limosna. ¿Por qué? Porque la fuerza de lo clientelar se impone más el bolsillo que las ideas. Mira, Ricardo, yo hago política atípica en mi partido. ¿Cuándo fue la última vez que los partidos políticos tuvieron en sus escuelas procesos formativos? Las escuelas de formación política desaparecieron en los partidos políticos. Totalmente. Porque lo lógico era que sus élites apelaran más al clientelismo. Sí. Yo te resuelvo con el bolsillo, pues te resuelvo a ti. Y en la medida que no creo nivel de conciencia, tú no demandas, tú no requieres, entonces vamos a anestesiar a la gente. Y cualquier reclamo, tú sí fuñes. Tú eres roca izquierda. Cabeza caliente. Tú sí eres difícil. Sí. O sea, yo escucho gente que me dice lo siguiente. Guido es un peleón. No, en esta sociedad todo el que reclama derecho le dicen peleón. Fuñe demasiado. O sea, reclamar derecho es fuñir. O sea, mira la distorsión que hay en el país. Claro, eso es parte de una tradición autoritaria. Un país que ha tenido a Santana, Bobadilla, Báez, Heró, Trujillo y Balaguer. Evidentemente construyen el subconsciente de la ciudadanía ideas autoritarias. Y se va transmitiendo generación tras generación. No. Aquí la gente dice todavía, aquí se hace falta un Trujillo. Imposible. No puede ser eso. Guido, a propósito del tema partido, mencionaste cómo el partido quizás, entiende tú, te ve desde afuera. Tú has llamado mucho la atención sobre el tema de la campaña anticipada dentro del propio partido, el PRM. ¿Cómo afecta eso el tema de la calidad de la democracia hacia afuera? ¿Cómo la ciudadanía lo ve? Pero ven acá, hermano. Era Julio Iglesias que hablaba de tropezar de nuevo con la misma piedra. Sí. A nosotros en el partido hay que ponernos un video a todos de cómo, excúsame la expresión, se jodió el PLD. Primero se hicieron arrogantes, prepotentes, altaneros. Transfirieron fondo público en bolsillos privados y se creían los amos del universo. Y entendían que la mayoría electoral era para imponérsela a la sociedad. Reacción, la gente lo votó en contra. ¿Qué nos pasa a nosotros?
Nosotros hicimos carrera fortaleciendo los conceptos institucionales, diciendo que había que respetar la ley y criticando a todo el que desde el gobierno compartía la condición de funcionario con aspirante. ¿Qué dice la ley? La ley, no yo. Que el plazo de conformidad con el mandato de la ley electoral para ir a un proceso de aspiración presidencial es en julio del 27. Julio del 27. Faltan 2 años para eso. Cuando un funcionario público aspira a la presidencia y comienza desde la aspiración a violar la ley, algo anda mal. En ese mismo orden. Yo soy un servidor público. Yo cobro porque tú, ciudadano, de tus impuestos, tú me pagas a mí. Los ciudadanos no me pagan a mí en el Indotel para que yo dedique tiempo al activismo. Me pagan para que yo sea un funcionario eficiente del Indotel. Eso es lo que me pagan. En ese mismo orden. Lo primero en el partido no es la aspiración presidencial, es la dirección del partido, que se va a elegir el año que viene, como manda la ley. Entonces, como trastocamos la agenda del país, ¿qué dicen los ciudadanos? Ah, no, pero espérate. Aquí algo no anda bien. Pero además, Ricardo, tú y yo no somos tontos. ¿O tú crees que en todos los partidos, en todos, en todos, la gente que anda haciendo campaña y que tiene 15 o 20 personas detrás, ¿tú crees que la gente anda detrás de ellos por su discurso seductor? No, claro que no. ¿O por su suficiencia académica e intelectual? ¿O por su brillantez expositiva? No, hombre, porque la política se ha constituido en una industria. Y el expresidente Fernández, un hombre ilustrado, lo entendió y lo dijo convencido fuera del poder, que realmente el liderazgo lo mantiene el presupuesto. Sí, pero ¿a dónde no ha conducido eso? Sí. A la tragedia del clientelismo. Pero yo le digo a mis compañeros, los que no son compañeros míos, que me digan uno que por la fuerza de los recursos haya sido presidente de la República. Que me digan uno. Además, en el hemisferio partidario, el único que ha competido contra el presidente de la República sin nómina, ¿sabe cómo se llama? Guido Gómez Mazara. Ese precedente el cual tú lo tienes y bastante válido, ¿te anima a ti a competir de nuevo de manera interna frente a lo que ahora yo he dicho que yo el día que aspire me voy del Indotel, porque yo soy una persona respetuosa de la ley. Pero ahora yo solo estoy dedicado a ser un buen funcionario. Que la gente entienda que las cosas que yo hago del Indotel junto a un grupo de compañeros y compañeras, técnicos, profesionales que tienen años ahí, impacta de manera positiva. Esa es mi responsabilidad. Hay una renovación de las autoridades del PRM. Sí. Sin entrar en detalles ni en singularidades, en esa renovación, ¿qué tú entiendes debiese de ofrecerle a la sociedad al partido como tal, dentro de lo que puede ser el presidente del PRM y el secretario general? No, el presidente del PRM va a ser Luis Abinader. Se ha estilado en el país que cuando se cesa la gestión presidencial, usted va a la presidencia del partido. A partir de ahí, todos los puestos en el partido tienen que ser sometidos al voto. Al voto universal de los miembros. Sí, al voto. Y yo soy de los que cree que quien ocupa una posición institucional no puede estar en el gobierno. Tiene que dedicarse 24 horas a ser funcionario institucional. Y que tenga la capacidad para el debate, que sea un trabajador político, que cuando venga un compañero de Cañita en Atomayor, él lo reciba en el partido. Que cuando venga alguien de Loma de Cabrera, lo reciba en el partido. Para que la gente se sienta cómoda con el tipo de gestor institucional que tenemos. Guido, nosotros hemos visto el tema de Indotel. Hicimos un breve recuento de lo que ha venido tú manejando, gestionando con el tema de las resoluciones y todo lo demás, pero también eso te ha permitido visitar el país de nuevo, diferente al tema político ahora con el tema institucional, pero como político has visto debilidades propias en cada territorio, con el tema de la formación, con el tema de cómo la política va perdiendo esa esencia. Nosotros hemos perdido el debate como tal, el poder de las ideas se ha perdido, y hemos visto el liderazgo de un solo tuit construirse. Frente a eso, ¿tú entiendes que lo que tú pregonas y enarbolas con el tema del ciudadano que hace política pueda encontrar el carril? Pero claro, ese 46% que no participó en las elecciones, lo que usted está diciendo es, a mí no me están conectando, a mí no me están llegando, a mí no me están seduciendo, evidentemente. Además, el producto político democrático ha descendido su calidad
por la escasa competencia de la gente. Y también por la concesión del propio votante. Pero yo uso una figura, Morrobel. ¿Tú te acuerdas de Melencio Morrobel? Claro que sí. Eso es lo que está pasando. Yo no quiero lucir elitista porque, repito, yo soy el nieto de una lavandera. Pero por el amor de Jehová, escúchalo hablando. Yo no quiero intelectualizar la conversación porque no tiene razón de ser. Pero, hermano, escuchar a Manolo en su momento era una cosa del otro mundo. Búsquense el discurso de Manolo cuando decidió el 14 de junio irse a la escapada montaña de Quiqueya. Una cosa antológica. Búsquense a Peña, un orador, que era la época que lo paría, sí, pero tenía condiciones. Léanse un cuento corto de Bosch que se llama La Mujer. O La Nochebuena Encarnación Mendoza. Léanlo. Y lean el texto que escribe. Balaguer tiene la mayoría de la gente que era antibalaguerista no leía Balaguer. Lo odiaba. Pero lo comentaba. Bien. Hay un libro de Balaguer que se llama De la sangre del 30 de mayo al 24 de abril. Para que ustedes vean la concepción que tenía Balaguer sobre las élites de este país. Pues era un político que tenía un peso específico. O sea, tú miras, tú puedes decir lo que tú quieras, pero ve al Parlamento español, se dicen de todo. Pero cuando tú ves a Pedro Sánchez, por más crítica que tú le hagas, ¿verdad? O a Núñez Feijóo, son tipos que tienen nivel. Digo, el liderazgo generacional dentro de los partidos políticos, incluyendo el tuyo, ¿tú lo vislumbras capaz de gestionar los nuevos procesos que estamos viviendo como nación? Sí, hay mucha gente preparada en todos los partidos, en todo. Mira, yo sería un mezquino si yo no vengo aquí y te digo que tú ves en el PLD, Ariel Jiménez, tiene. Tú vas a la Fuerza del Pueblo y tú dices, bueno, Manolo Pichardo, tiene. Omar, tiene. Tú lo puedes identificar, ¿eh? Y en mi partido hay muchísima gente talentosísima, de verdad. Sí, yo creo que hay gente que tiene... Y en la sociedad civil también. Hay mucha gente de condiciones. Finalmente, y gracias por el tiempo, pero no quería que cerrásemos en esta pregunta. Eso que tú llamas como apertura como tal y que destaca incluso dentro del propio partido, hay algunos que quizás han confundido el tema de los roles que le toca y hemos visto que han planteado aspiraciones presidenciales que uno juzga quizás como a destiempo, como fuera de contexto. ¿No hay alguna normativa interna dentro del partido que pida algún nivel de calidades para el tema de tú aspirar a la primera magistratura de la República? Mira, yo he dicho que constitucionalmente todo el mundo tiene derecho, pero todo el mundo no tiene las condiciones. Y que el PRM puede correr el riesgo de generar tantas caricaturas que la ciudadanía le pierde respeto. Olvídate del PRM. Aquí hay gente que tú lo paras en el Parque de San Miguel. ¿Verdad? Aquí, Parque de San Miguel. Tú lo paras ahí. Y tú lo dejas 20 minutos ahí. Y 5 gente no lo conocen. Y quieren ser presidente de la República. No hay problema. Pero no necesariamente porque lo conozca. Por nosotros, tú mencionaste el caso, por ejemplo, de Omar, ¿verdad? Y coincido contigo. Sí. Que tiene una ola de popularidad muy fuerte, pero popularidad necesariamente no significa validación. No, yo dije que lo conozcan, que lo conozcan, eso fue lo que dije. Ni se validen tampoco. Sí, eso no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que el proceso de construcción de una candidatura toma tiempo. Claro, eso no es de un momento para otro. O sea, Leonel Fernández fue presidente de la República. Ah, muy bien. ¿Dónde fue presidente? En el 96. Pero ya en el 82, a él le quitaron una diputación en su partido. Sí. Hipólito. Hipólito fue ministro de Agricultura en el 78-82. Perdió una senaduría de Pedro Bretón en Santiago. Fue presidente en el 2000. Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados en el 91. Fue presidente en el 12. Luis Abinader fue presidente. Oye, de cuando se dividió la ciudad de Santo Domingo, él aspiró contra Carlos Gabriel García en Santo Domingo Este. Ganó la senaduría y se la quitaron. Víctor Gómez, oye. Y después fue presidente. Los procesos presidenciales no se hacen en un microondas. Eso no es como ir a la barra Payán, valga la promoción, y dame blanco y rojo y un zapote acá. Ven, soy candidato. Eso no es así. Hay requerimientos que son indispensables. O en mi partido se nos olvidó lo de Gonzalo. Gonzalo fue el retrato perfecto de cómo la fuerza del dinero imponía una candidatura. Pero no lo podían dejar hablar. Ese hombre dijo un día que el progreso le llevaba a Puerto Plata. Pero si usted paraba en Bonao, progresaba.
Y Danilo dijo, bueno, por decisión del comité político no lo vamos a dejar hablar. Oye, cuando la herramienta de un político que aspira tiene que ser la comunicación. Sus ideas. Entonces tenemos un problema serio. Claro, excúsame que se lo diga a ustedes que hacen comunicación. Ustedes tienen culpa. Porque en este país la ausencia de fondo lo que ha hecho es fortalecer la forma. Entonces aquí todo es a tiro de un clic. Y hacen campañas multimillonarias, le dan cuarto a periodistas, se posicionan. Esos son los presidenciables. Eso no puede ser así. ¿Y qué tú planteas entonces de esa clase política que se ha dejado seducir por el tema del clip y de los tweets, ¿verdad? Y ha olvidado el fondo y ha apostado a la forma y entiende. Pero eso no tiene durabilidad. Eso termina siendo una desgracia para los pueblos. Óyete, bien, porque ya yo tengo edad para hacer un recuento de las cosas, ¿no? ¿Verdad? Fujimori era un outsider. Los peruanos estaban hartos de la APA, de todo el mundo. Era un outsider. ¿Qué pasó? Por ahí María se va. En Guatemala hubo una crisis y buscaron a un cómico, presidente Morales. Jimmy Morales. Sí. Es que eso no es ni chicha ni limonada. Entonces los pueblos se equivocan con eso. Y después la cura sale peor que la enfermedad. Hermano, mire. Las empresas para los empresarios. ¿Verdad? Sí. El periodismo es para los periodistas. La política es para los políticos. Lo que pasa es que tenemos un grupo de gente que no le va bien en nada y se mete a político. Aquí hay gente que no sabe hacer nada y se mete a político. Entonces, ese es el problema, que los requerimientos son indispensables. En Estados Unidos, para tú ejercer la carrera de abogado, te dan un bar, un examen, tienes que tomarlo. El examen de la barra. Bien. Porque es un mecanismo de control. Tú sientas aquí a cualquier aspirante a la presidencia de la República. Siéntalo aquí, siéntalo aquí. Dice, vamos a hacer un ejercicio de sentido común elemental. Ven acá, siéntate aquí. 1. La obra de García Márquez, más importante, ¿cuál es? 100 años de soledad te la van a decir porque es lo más recurrente, ¿no? ¿Verdad? No hay problema. El cliché. Sí, pero tú leíste El coronel tiene que le escriba, por ejemplo. No. Ven acá. Vargas Llosa, ven acá. Tú leíste La ciudad de los perros. Sí. No sé, la historia de Maite, tú la conoces, ¿verdad? La tía Julia el escribidor, no, pero que tienen una deficiencia, mi hermano. Pero hay gente que te va a construir el contraargumento, Guido, de que hay presidentes que hemos tenido que quizás no han leído esos clásicos. Tú te has equivocado. Aquí cada presidente ha parido una coyuntura y tiene condiciones. Mira. Condiciones pragmáticas, pero no tanto pero así. Tiene condiciones. Lo que pasa es que la gente construye un perfil equivocado de muchos. Yo te voy a decir a los dos presidentes que la gente no le presume vuelos intelectuales. Danilo e Hipólito. Para hablarte de los otros. Mira lo que es la vida. Hipólito lo que tiene es en la conformación y en la imagen de la gente el criterio de que él es agrónomo. ¿Verdad? Esa es su área de conocimiento. Hipólito en los 60 fue a North Carolina, hizo una maestría en tabaco y se preparó. O sea, él tiene los requerimientos. Sí. Danilo. Danilo debe ser el político. El político que hizo todo el ejercicio de escalera en una estructura partidaria y llegó a ser presidente. Pero tú te sientas con Danilo. Danilo tiene un dominio temático sobre los temas de pobreza. Habla con él para que tú veas. Bien. Leonel Fernández. Tú sabes que tiene formación. Luis Abinader no podrá tener la imagen intelectualoide. Pero en los modelos formativos fundamentales, Luis no solo economista, se preparó fuera y tuvo que su discurso tiene un componente económico. O sea, no es verdad que Juancito Turcupey aquí llegó a ser presidente de la República. Pero te voy a dar otros ejemplos. Amable Ariti, Dios lo tenga en gloria. Se pudo imponer, pero cuando iba a hacer una candidatura presidencial, ¿eso es lo que hizo? Dio salami, huevo, porque él no podía tener las ideas. Entonces eso no es verdad lo que dice la gente. Dice que mira, popularidad. Una de las personas más afinadas en el uso correcto de la palabra en este país se llamaba Jackie Núñez del Risco. Hicieron un invento de candidatura a la capital senador. Le pasó el Rolo Milagros. No solo eso. Fernando Villalona, ¿quién de la generación de nosotros no se quedó entusiasmado con su música? Hicieron otro invento con él, lo presentaron al candidato a senador. Le dieron otra pela. Porque eso no es así. Eso no es así. Y repito, los medios de comunicación, por el carácter de rentabilidad que implica la política, porque eso es una industria que comienza, encuestas que se venden, porque eso pasa en este país, es mentira. Políticos que dan saltos. Periodistas que van construyendo una imagen
idílica tuya, que no es verdad. Entonces, eso es todo un sistema que va a terminar afectando el modelo partidario dominicano. Yo lo lamento. Porque donde hemos llegado, esto ha costado sangre, sudor y lágrimas a mucha gente para tener una especie de cualquierización en las aspiraciones políticas. Eso va a implicar, y nos va a llevar a otro tema. Por ejemplo, dentro del mismo ámbito, dijiste ahorita que Indotel regula la forma, pero no el contenido. Sí, sí. Y bien, con el caso, por ejemplo, de la política como tal, no podemos generar los contenidos que la sociedad está pariendo y lo que está eligiendo. Pero sí, el sistema de partido, el tema del clientelismo como tal y el tema de los fondos, que quizá bien pudiese ser como ese valladar que pueda dividir lo uno y lo otro. Lo que hablando del político correcto y aquel político que quiere ser, pero no lo puede. ¿Estamos haciendo realmente nosotros lo necesario como sistema de partido? No, para no. Por favor. No. Abúndame ahí. No, los partidos políticos están fomentando esa práctica. Porque él es el camino más corto para obtener resultados. Pero un político clientelar no es un político a largo plazo. Es un político que te puede ganar una alcaldía, te puede ganar una diputación, te puede hasta llegar a ser senador, pero la construcción de una candidatura presidencial demanda de otros requerimientos, mi hermano. Es que cuando el CONEP te cite y te diga, vamos, explícame cuál es tu modelo económico, tú no puedes leerlo, ¿verdad? Ni puedes tener un apuntador, tú tienes que pararte a explicarlo. Tú tienes que pararte a explicarlo. Cuando tú vayas al Colegio Médico Dominicano, explícame la reforma del sector sanitario. Cuando Educa te invite sobre el tema de la educación, tú tienes que explicarlo. Entonces, eso no hay forma humana. Yo no conozco ningún ciudadano que se pare frente a una librería y diga, aquí hay $1,000,000, transfiéramelo en mi cerebro automáticamente. Eso no pasa. Entonces hay requerimientos que son indispensables y nosotros estamos asumiendo una postura callada y cómplice. Tú sabes que a mí un decreto no me borra mis convicciones. El primero que lo sabe es Luis Abinader. Hipólito, que es un personaje, decía, aquí está un libre pensador. Es verdad. Yo digo lo que pienso. Siempre. Yo respeto ámbitos jerárquicos, pero yo siempre digo lo que pienso, mi hermano. Entonces, aquí el modelo político dominicano, si no tiene una capacidad de repensarse, vamos por mal camino. Vamos por mal camino. Bien. Ido, gracias. Gracias. ¿Cómo se sintió? Bien, bien. 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 Muy bien. Gracias. Lo único malo de eso Cuente todo. es una crítica que le voy a hacer. Dígame. Que estos pensamientos tan profundos van acompañados de agua. ¿Y no hubo agua? Sí, van acompañados solo de agua. Lo que pasa es que cada etapa tiene su bien. demanda lo que va. Está bien. ¿Usted sabe lo que le dije? Okay. Señores, gracias. Esto fue un capítulo más de su podcast Política Bluetooth. Conversación real, sin filtros, sin cables, donde la señal somos todos. Política Bluetooth está conectada.